Tocando corazones, espero que a través de mí, tomándome ahí como instrumento un poco Dios. El tema que hoy vamos a hablar se llama patos. Entonces quería comenzar comentándoles cómo fue el entender esto. Entonces yo veo la programación y dice, ok, buena asignada, patos. Patos al agua. Sí. ¿Qué? ¿Ves? Ahí lo dispuse en una tablita de laminado que... Ahí yo voy para allá, yo los acompaño. Está blandito, está blandito. Ah, sí. Sí, antes de eso. Sí, antes, es que estamos todavía en avivamiento. Este pequeño play, le queremos dar la bienvenida. ¿Y cómo fue la preparación de la enseñanza? Entonces cuando vi la asignación de patos, dije, ok, ¿qué será? Escribí a Néstor y Néstor, ¿tú me puedes dar una guía de qué es? Entonces, sí, claro, catecismo católico. Primera vez realmente que leo el catecismo. Así juiciosa, completa. Entonces dije, ok, pero quiero entender qué es patos a nivel de definición. Entonces, pues, obviamente tú vas a encontrar muchas definiciones. Entonces, básicamente es afección, emoción, pasión, cosas que te evocan compasión o tristeza o ciertos sentimientos. Esa es como la generalidad de patos. Pero entonces ya traspolarlo a la parte católica y con la ayuda del discernimiento del Señor, antes de responder qué es patos o que nosotros lo interioricemos, comencé a pensar en la historia y el plan de Dios. Entonces, si quieren, ahí se pueden voltear un poco los que están dándole la espalda, como para que haya una secuencia de cómo fue el discernimiento. Hasta aquí, ¿sí? Ok, entonces todo comenzó. Si el plan de Dios es el amor hasta el extremo y comenzó con Adán, ¿sí? Entonces, en Adán yo lo entendí de la siguiente manera. Es como cuando no soy mamá, pero ustedes sí son padres, entonces podrán entender un poco más de lo que puedo entender yo. Cuando tú tienes un hijo, les das muchos beneficios. Yo me quedo como por este lado mejor. Claro, échale ojo a lo mío porque no haya leche. Entonces, les das muchos beneficios, el amor y todo para que ellos lo disfruten. De esa manera comenzó el tema de Adán. Pero Adán tenía dos opciones, o siempre nosotros realmente hemos tenido dos opciones, o obedecemos o desobedecemos. Entonces Adán desobedeció. Entonces, ¿qué es? La fuente del pecado. Entonces, como por la desobediencia en un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, o todos fuimos constituidos pecadores, ¿sí? Entonces, entendiendo un poco más como la historia, entonces si el plan de Dios es el amarnos al extremo, dijo, ok, a tu hijo le diste muchos beneficios, pero quizás faltó normalizarlos. Entonces aparece la ley, ¿sí? Entonces, ok, ya nos está dando una guía más. Nos da todos los beneficios, pero nos dice cómo debemos administrarlos o cómo debemos cumplirlos, de hecho. Entonces ahí hice un paralelo de la antigua alianza contra la nueva alianza ya con Jesús. Entonces en la antigua alianza, Moisés libera a los israelitas de la esclavitud, conduce a los israelitas a la tierra prometida a través de las aguas del Mar Rojo y sella la sangre con ¿se acuerdan los sacrificios de los animales? Ok. ¿Y quién da las enseñanzas? Entonces las enseñanzas las da a través de Moisés y los profetas. O sea, ¿qué opción también toma Dios? Entonces, los beneficios los hace con normas para que se puedan ejecutar y también envía a profetas para aclarar ese tipo de leyes, ¿sí? Y también genera la cena pascual con el sacrificio del cordero para conmemorar la antigua alianza. Como sabemos, también hay una parte de desobediencia. Y Dios en su inmenso amor sigue intentándolo, ¿sí? Como cuando un papá, un hijo no le obedece, pues sigue intentando otras maneras. Entonces ahí va la otra parte que aparece en la nueva alianza. Entonces nos regala a su hijo y él nos muestra realmente la obediencia. Entonces, vamos ahí.
Dios siempre mantiene lo creado y nunca elimina nada de lo prometido, ¿sí? Él nos dio los beneficios y nos dio la ley. Ahora nos dio el ejemplo real de que sí lo podemos vivir. Quizá antes sí creyeron muchas personas en Cristo, pero de una manera no 100% concreta o real. Solo creyeron en que sí era posible cumplir ciertas partes de la ley, pero nunca creyeron que al 100% lo hacían. Entonces, cuando estaba haciendo este análisis, recordé unas frases que decía Néstor en una de las antiguas enseñanzas y decía, ¿por qué nosotros estamos pensando que no podemos ser santos? ¿Por qué es tan complicado? Si ya de por sí para nosotros es complicado, no lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, de esa manera entendí. Entonces, Jesús libera al género humano de la esclavitud, del pecado. Entonces, si nosotros creemos que realmente fuimos salvos, podemos trabajar de esa manera. Entonces, Dios dijo, ok, les di la ley, también les voy a dar el ejemplo de un humano. ¿Se acuerdan lo que nos decía Néstor de Jesús, que era? Dos naturalezas, divina y humana. Ok, entonces nos mostró como al hermano que sí lo puede hacer. Como cuando los hijos tienen hermanitos. Mira que tu hermano sí es organizado, tú lo puedes hacer. De esa manera fue como otra manera de Dios enseñarnos que era posible. Jesús que en la nueva alianza que pasa también conduce a la humanidad a la condición de los hijos de Dios a través de las aguas del bautismo. Si ven el paralelo, en la antigua alianza libera a los israelitas. En la nueva alianza nos libera de la esclavitud, ¿sí? En la antigua alianza conduce a los israelitas a través del Mar Negro, del Mar Rojo, perdón. Y conduce a chascarrillos, sí, un meme ahí. Estaba de noche. Y en la nueva alianza hace lo del tema del bautizo a través del agua. O sea, siempre él mantiene como el mismo nivel de equilibrio y como coherencia en las enseñanzas. En la antigua alianza lo sella con la sangre de los animales sacrificados, y en la nueva alianza pues la sella con la sangre de Cristo, ¿sí? En la anterior nos enseñaba a través de Moisés, y aquí nos enseña a través de Jesús y sus apóstoles. Y lo cierra majestuosamente con la Eucaristía, ¿sí? Que es la renovación real del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nos permite que siempre estemos cerca de Él. O sea, cuando yo estaba analizando eso, yo decía, la creatividad tan inmensa por el inmenso amor que Él quiere que nosotros digamos que sí. Entonces, da cada uno de los pasos para que nosotros digamos que sí. Con Jesús, obviamente se ve el tema 100% de la obediencia, y es la fuente de la gracia. Entonces, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué hizo? Para nosotros, nos dio redención, nos enseñó el cumplimiento de la ley, que sí era posible, ¿sí? Y remisión de las transgresiones de la alianza. ¿Alguien me puede ayudar con Hebreos 9:15? Por favor. Hay otra cosa en el tema del análisis, pues que el Espíritu Santo me ayudó muchísimo. El amor de Dios es sin excepción. Tú vas a querer a tus hijos 100% como están. Pero mira que Él nunca se cansa. Entonces también tiene coherencia, digamos, de si va a venir un Mesías o si va a haber otra manera, que es lo que estaba pensando. Si va a haber otra manera en que Dios siga mostrándonos que es posible creer y hacer cumplir la ley que Él quiere para que estemos cerca de Él. O sea, no solamente va a ser el tema de Jesús, esa fue lo último, pero de aquí en adelante es nuestra opción. Y Él seguirá como creando cosas para ayudarnos. Por eso creo que también el tema de Pentecostés y de muchas cosas que Él nos mostró con la venida de Jesús, porque no solamente fue la cruz, sino también la resurrección del Señor. ¿Listo? Dios no se cansa de intentar ni esperar que nosotros le entreguemos nuestra vida para seguirlo y servir. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. No, también. Ahora ya, como les dije, el análisis previo de la historia, de cómo lo entendí, ahora vamos a ver realmente Jesús también que nos trajo. Entonces, el que es en sí es la buena nueva, y que es nuestro Redentor.
Él nos enseña que la ley no está grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Recuerdan que antes no se hacían curaciones ni se hacían trabajos el día de descanso y no se ayudaba a los pobres ni se hacían actos de misericordia. Él viene no a cambiar la ley, pero sí a darle un sentido real de cómo se debe vivir la ley. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en esa parte me acordé también de otras cosas que he aprendido aquí en la comunidad. Y es que a veces es tan complicado uno aceptar que una persona te esté diciendo, te esté corrigiendo, y se toman las cosas personales. En el tema de Dios, cuando una persona, Dios le da sabiduría para que toque a otras personas y le enseñe, uno tiene que ser también obediente y humilde para recibir esas palabras. Esa fue a nivel particular mi interiorización, porque no se trata de agredir, o sea, no nos sintamos agredidos, sino sintamos que realmente Dios quiere seguir podándonos a través de esa persona. Entonces, digamos, a veces nos sentimos agredidos porque la persona me habló fuerte o porque se cree que conoce más de Dios. No, quizá tampoco es eso. Sí discierno, pero volvemos a lo mismo, no lo tomemos personal. Quizá Dios a través de esa persona te está tocando. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Siempre lo va a hacer. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Esta frase me pareció muy bonita porque es como lo mismo, mantiene la ley, pero aparte de mantener la ley, si lo interiorizamos más, es lo que tú aprendiste de los antepasados por tradición, también puedes enseñarles a las nuevas generaciones de cómo se vive realmente la cruz y Jesús. ¿Sí? Digamos, ustedes con sus hijos, y si Dios me da la gracia de tenerlos, así debería ser. El descanso del sábado, lo que yo les había dicho, no se quebranta por el servicio de Dios. Creyeron en Dios un buen número de personas, pero de una manera imperfecta. Siempre va a haber otras personas y otros, digamos, nuestros hermanos esperados o otras personas que no son de nuestra religión, que crean de cierta manera, o quizá nosotros como católicos creamos de manera imperfecta. Y esa es la tarea, una de las tareas que nosotros debemos iniciar. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Y ahí en esa parte es como cuando tú analizas y lo que decía en la oración Willy, oremos por las personas que no son tan gratas para nosotros, que nos hicieron algún tipo de daño. Si lo vemos desde el amor que Dios no hace excepciones. Y por cada una de esas personas, y por mí incluida, Él padeció en la cruz. Entendiendo todo esto, ahora sí vamos a ver la pasión, patos, hace referencia a la pasión de Cristo en la cruz. Partiendo del hecho que Jesús cancela el pecado del mundo, cargándolo sobre sus hombros y anulándolo en la justicia de su corazón santo, en la cruz ya ejemplificado, se podría inferir tres cosas. Cada agravio humano es de algún modo causa de la muerte de Cristo. Entonces, cada vez que yo peco, obviamente, como ustedes saben, es como si estuviéramos crucificando de nuevo a Jesús. Cristo no solo cargó la cruz, que en este caso sería nuestra culpa o nuestros pecados, sino quitó el pecado de nosotros, más no la tendencia, porque la tentación queda latente. Voy a explicar un poco eso. Es como, y voy a tomar el ejemplo que Néstor me explicó. Es como el alcohólico, ¿sí? Dios puede curar al alcohólico, pero la tentación sigue. Sí, igual con todos, ¿sí? Pero ya es el reto de decir, obedezco o no obedezco. ¿Listo? Y es recordar que en sus llagas fuimos curados. Entonces, bajo eso, ¿qué me da? La cruz revela la misericordia y justicia de Dios en Jesucristo. La cruz es fruto del amor de Dios ante el pecado de los hombres. Y eso creo que es algo muy importante para nosotros como católicos, ¿sí? Porque hay personas, recordaba una película que yo vi de la Madre Teresa de Calcuta, que antes de morir un hindú le dijo, yo no entiendo por qué ustedes aman la cruz, o sea, cómo Dios hace sufrir a su hijo crucificado. Y esta frase hace alusión a lo que respondió la
la madre decía, realmente si tú entendieras el amor de Dios, entenderías el misterio de la cruz. Por eso a esto se refiere la pasión de la cruz. Hay cruz porque existe el pecado, pero también porque existe el amor. La cruz no consiste tanto en hacer pagar al hombre por el pecado, sino más bien en devolver al hombre al camino de la verdad y del bien, restaurando los bienes que el pecado destruyó. Ahora les va a decir otro discernimiento. Cuando estaba en el análisis con el catecismo, estaba escribiendo como los bosquejos de la presentación y dibujé la cruz. Y entendí lo siguiente. Los pecados. 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales, si lo vemos con la cruz, son y por eso lo hice como legos. Cada uno de nosotros tiene la cruz. ¿Recuerdan todas las cosas, lecturas o personas que le han dicho que cada uno tiene que cargar su cruz? Sí. Pues ahí está cada uno de las cruces. Entonces ahí está la pregunta de cada uno. En cada uno de los legos, ¿qué porcentaje estás? Y en cada uno de esos legos, ¿qué has trabajado tú en el amor de Dios para destruirlos? Entonces, gráficamente, está la cruz. Yo estoy aquí y veo la cruz y veo a Jesús. Lo veo inalcanzable, por eso uno no cree ser santo. Pero si yo trabajo en ayuno, oración, misericordia, amor de Dios, discernimiento, lectura, todos los que sabemos, comienza, a través de los 10 mandamientos, comienza a derrumbarse la cruz. Y cuando se derrumba la cruz, realmente Jesús va a estar a mi nivel y va por fin a abrazarme con el inmenso amor que Él quiere hacer. Yo voy a estar a nivel. Es como, yo lo vi así, es como tú estás en la cruz, porque tú estás en la cruz, lo estás cogiendo para bajarlo, pero finalmente va lo que tú decías. Claro, yo voy a quedar al nivel de Él, pero el inmenso amor que realmente Él quiere que yo sienta es que yo lo abrace. Y lo estoy abrazando porque es que he destruido cada uno de los temas de la cruz. Por eso es cuando dicen, ya no son gente alejada de mí, sino ya son amigos míos. Entonces, siervos sino amigos, tal cual. Y esa es la imagen, tal cual. Esa fue la manera que entendí realmente la pasión de la cruz. ¿Listo? Ahora nuestra tarea, porque siempre hay tarea. Entonces, nuestra vida está definida por la decisión, lo que siempre he dicho. Entonces tú obedeces o no obedeces, ¿sí? Porque ahí está el libre albedrío. Entonces ahí va, o quitas el ego o no quitas el ego. Entonces, bueno, yo quito ciertos legos, pero unos no, porque es que es complicado perder la pereza, es complicado perdonar. Es complicado y cada uno entenderá qué es. Y otra cosa, pasión al hablar sobre Dios, proximidad con las personas y el resto nos guiará el Espíritu Santo. Y mira que ahorita cuando estábamos en el tema de invocación al Espíritu Santo lo entendía yo. Las personas que me conocen mucho saben que es complicado. Quizá yo tengo discernimiento personal, pero es complicado expresarme para las otras personas que entiendan lo que quizá analicé. Pero cuando estábamos ahí ahorita en las oraciones, entendí esa parte. Dios te va a dar la fuerza. O sea, tú solamente tienes que ser el instrumento. O sea, no tenga miedo. ¿Sí? Y toque las personas, hable de Dios y demás. Tomar nuestra cruz y trabajar en cada uno de nuestros pecados, que era lo que yo les decía más o menos del ego, como para hacerlo más dinámico. En términos bíblicos, tomar su cruz y seguirle. ¿Quién me puede ayudar con Mateo 16, 24? Mateo 16, Sí. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y siga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La otra tarea. Si como vimos un solo hombre cambió la historia,
y así lo hicieron otros santos, nosotros podemos iniciar por creer que lo podemos hacer para construir el camino. Claro que sí. Si como Jesús, si como Jesús, un solo hombre cambió la historia y así lo hicieron otros santos, nosotros podemos iniciar por creer que lo podemos hacer. Y así comenzamos a construir el camino. Hay como un momento de análisis, lo mismo que les estaba diciendo. Entonces la cruz de Cristo revela nuestros pecados y también revela el inmenso amor que tiene en cada una de las situaciones. Mientras voy aquí, me ayudan con Mateo 16, 24. Sí. La cruz es pues, Mateo 16, 24. ¿Sí? Ah, lo puse ahí. La cruz es pues el camino a la gloria y el camino a la luz. 1 Corintios 23, 24. Eso es hermoso. 1 Corintios 23, 24. Corintios llega hasta 23. 16. No, por eso, pero es 23. Hasta el 16. 1 Corintios 1, Primera Por Corintios. eso. 1 Corintios llega hasta el 16. 1, el 23, 23. 24. 1, 23, 24. Ah, un. Solo que falta Es que faltó Sí, solo falta el uno. de lo contrario. Nosotros predicamos a un Cristo, ¿sí? Nosotros Predicamos a un Cristo crucificado. Ay, una vez hacemos la corrección acá. Sí, señor, dale. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, en Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién tiene otra versión? La mesa. Tú. Pues acá está diferente. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los judíos no les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Saben que para judíos u otras personas de otra religión no tiene sentido la cruz? Es como dolor, ¿sí? Es como escándalo en el tema de la cruz porque no entienden ese misterio, que era lo que les estaba mencionando. Léete porfa 1 Corintios igual 1, 22, 23. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Tal cual. Y muchas gracias. Pues es que creo que es